Muy buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos a este segundo foro de estudios humanísticos. Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas y que nos acompañen a lo largo de esta jornada. Por favor, los invito a participar con el hashtag ForoDEH para que ahí nos hagan todos sus comentarios, todas sus preguntas para esta primera participación y poder estar en constante comunicación con ustedes. Me dará mucho gusto leerlos y poder estar al tanto, establecer esta comunicación de ida y vuelta con ustedes. Me da mucho gusto ser el primer presentador de esta mañana para inaugurar la línea de comunicación y medios. Sin duda es una línea que estará cada vez más vigente con nosotros, dada esta aceleración digital que estamos viviendo por el confinamiento. Y para lo cual me complace presentar al doctor Raimundo Padilla, que será aquel que nos va a presentar su ponencia del día de hoy. Y el doctor Padilla es licenciado en Letras y Periodismo, es maestro en Historia y doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es líder del Cuerpo Académico sobre Estudios Históricos de la Universidad de Colima, es autor de libros, documentales, ha escrito capítulos de libros y artículos de difusión y divulgación científica, es investigador de tiempo completo en la licenciatura en Periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación, de la maestría en Arquitectura de la Universidad de Colima y además del doctorado en Gestión de Riesgos y Desastres de la Escuela Nacional de Protección Civil en Chiapas. Sus investigaciones tienen los enfoques constructivista y de la historia ambiental, además del periodismo de riesgos desde la gestión integral de riesgos de desastres. Leí con mucha atención el artículo que nos va a presentar la ponencia del doctor Padilla, pues habla justamente sobre los paradigmas comunicativos frente a los desastres y su prevención. Y reflexionaba sobre los años que trabajé en la industria y la cantidad de colegas que hemos cubierto desastres naturales, y todo lo que él ponía en su artículo era de bastante reflexión y nos invitaba justamente a ponernos los que hacen cobertura, los colegas que hacen cobertura sobre fenómenos naturales, sobre desastres, desde otra perspectiva. Así es que los invito para que permanezcan con nosotros y por favor, doctor Padilla, es tu palabra. Muy bien, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Bueno, pues primeramente quisiera agradecer al doctor Maximiliano Mesa, a usted, doctor Jorge, y a todo el equipo que hace posible este segundo foro de estudios humanísticos del Tecnológico de Monterrey. De verdad me parece sumamente importante traer estas reflexiones a estos espacios académicos y aunque siempre estamos vinculados con los estudiantes, pues también los congresos nos permiten vincularnos con otros estudiantes de diferentes instituciones en nuestro país y en el extranjero y de verdad que uno lo hace con muchísimo cariño y espero no defraudarlos. Me siento obviamente muy halagado por la invitación y espero insertar en ustedes la curiosidad por estos temas que en cada uno de nosotros, los que nos dedicamos a este tipo de investigaciones, pues han sido trascendentes, han sido importantes. Consideramos que aliviar un poco el dolor ajeno es relevante y que existen maneras para prevenir los desastres. Sin embargo, pues es difícil crear conciencia, como ustedes lo están corroborando en nuestros tiempos. Es difícil crear una conciencia en la sociedad para que desarrolle una mejor perspectiva preventiva y se protejan a sí mismos y a sus familiares y su patrimonio. Pero bueno, cuando me invitaron a participar, pensé en vincular los temas que solemos tratar en las humanidades, específicamente en la historia, con las ciencias sociales y la antropología en particular, para hablar de esto de los paradigmas comunicativos y sus disrupciones, que de alguna manera nos revelan desde una perspectiva interdisciplinaria y cultural la comprensión de los desastres y su prevención a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, voy a explicar desde una perspectiva de larga duración, obviamente con los riesgos que eso implica, porque son periodos muy largos, habrá muchos comentarios seguramente de parte de ustedes, muchas inquietudes, falta de enlace en distintos temas, pero eso es totalmente comprensible y asumo la responsabilidad, porque al hablar de periodos muy grandes es difícil vincular tantos eventos en común
¿sí? Y tener una idea clara de todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Sin embargo, yo creo que sí nos servirán estas imágenes para sentar al menos las bases de una posible reflexión más profunda, que espero que así se logre al terminar mi intervención. La siguiente diapositiva, por favor. He decidido organizar esta presentación en varios temas que ustedes están viendo en la pantalla. Ahorita a lo mejor no le representan gran cosa, ¿no? Tienen que ver con lo pictórico, con un enfoque providencialista, ilustrado, naturalista, ingenieril, alternativo y de gestión integral del riesgo y el desastre. Digamos, esos son los temas que le dan estructura a esta presentación. La siguiente. Y bueno, para iniciar quiero proponerles una reflexión acerca de qué es un desastre. Para ello me remitiré a una frase que muestra que el desastre, el caos, ¿sí?, fue el inicio de todo lo que conocemos. Al menos así se interpreta desde una perspectiva bíblica o religiosa. Actualmente ya pensamos distinto, pero sin embargo esta es una de las grandes frases que han marcado a la historia de la humanidad. Actualmente se entiende desde el enfoque histórico y antropológico que los desastres son la cristalización de grandes procesos que ocurren en el tiempo. Son multicausales, multifactoriales, multidimensionales, tienen toda una larga historia, es decir, no sucede en el momento preciso en que se presenta la amenaza o en el que ocurre el impacto. Los desastres tienen una larga duración que explica esas relaciones entre una sociedad que es vulnerable y una manifestación, o denominado también un agente, ¿sí?, que es el que detona ciertos daños, ciertos impactos que nosotros como investigadores solemos caracterizar como desastre en función de los daños económicos y las pérdidas humanas principalmente, aunque obviamente implican también afectaciones al entorno natural de donde se presentan estos eventos. Sin embargo, desde distintas perspectivas, ¿sí?, hay varias coincidencias. Principalmente en que en todos los desastres al menos hay tres elementos de manera permanente. Por un lado, un agente detonante, sí, ya lo mencionaba hace un momentito, es decir, una amenaza, una manifestación natural que se vuelve amenaza bajo ciertas condiciones después de que rebasa un umbral particular de tolerancia por parte de la sociedad. Es decir, una tormenta que nosotros estamos percibiendo, disfrutando desde nuestra vivienda, desde el interior de nuestra vivienda, se convierte en una amenaza cuando nosotros estamos expuestos en el campo y cuando están ocurriendo descargas eléctricas. Es el mismo fenómeno, pero nuestra exposición es determinante para que ese fenómeno se convierta en una amenaza. También otro de los elementos que están implícitos en los desastres es la vulnerabilidad, es decir, esta condición de toda sociedad o incluso también de objetos, de espacios, de paisajes, de ser susceptibles a cierto daño, ¿sí? Ese es, digamos, la vulnerabilidad conceptualmente entendida como esa determinante que permite que un fenómeno pueda ser muy dañino en función del grado o de la intensidad o del tipo de vulnerabilidad en el que se encuentra ante ese tipo de manifestación o ante ese tipo de peligro, ¿sí? Pero imprescindiblemente en todos los desastres, ¿sí?, está la sociedad. Actualmente ya no hablamos de desastres naturales, ya consideramos que referirnos a los desastres naturales pues es parte de una perspectiva que ahora verán ustedes más adelante, que está obsoleta y que actualmente podemos referirnos a estos acontecimientos solamente como desastres asociados a un agente natural o a un agente antropogénico, pero ya no decimos a desastres naturales porque consideramos que es acusar a la naturaleza como la causa principal de lo ocurrido. Y en todos los desastres, lo que estamos viviendo actualmente es un enorme desastre. En todos los desastres, el agente imprescindible siempre es la sociedad. Si no hay una sociedad afectada, entonces no hablamos de que ocurra un desastre. Hablamos de que existe un daño ecológico, patrimonial, en el paisaje, etcétera, pero no hablamos de un desastre. Entonces, el factor imprescindible en todo desastre es la sociedad. Si no hay una sociedad afectada, entonces no se le caracteriza como desastre.
La siguiente, por favor. Existen en nuestra historia y en nuestros antecedentes y en nuestro entorno, pues múltiples manifestaciones, y esas manifestaciones bajo ciertas condiciones se consideran amenazantes y peligrosas para la sociedad. En la antigüedad, sí, voy a empezar ya ahora a hablar un poco sobre estos paradigmas ilustrados a través de la iconografía en la historia, ¿no? En la historia o en la antigüedad se pensaba que ciertos seres gigantes, como digamos el Atlas que sostenía al mundo, causaban fenómenos naturales como los sismos. De ello tenemos múltiples representaciones de verdad pictográficas que comunican hasta nuestros días esas imágenes como la que vemos en la pantalla. Se trata de un pez al que se le asociaba que vivía en el mar y que con su movimiento generaba los sismos. Eran formas de entender qué era lo que estaba sucediendo. La siguiente, por favor. También es posible identificar en estas representaciones que han estado a lo largo de la historia monumentos, ¿sí? En el caso particular, estos monolitos en Japón que se encontraban insertados en la falda de los cerros y que indicaban con muchísima precisión a partir de dónde se tendrían que construir las viviendas. Entonces, tenemos estas representaciones de las manifestaciones naturales, tenemos también estas representaciones de alertas, de señalamientos preventivos a partir de dónde se tiene que construir y a partir de dónde se convierte peligroso ese terreno y es muy arriesgado construir viviendas. Cuando ocurrió el sismo del año 2010 en Japón, uno de los reporteros que se encontraba por la zona se encontró en algunos de los cerros estos monolitos y después de traducir sus inscripciones encontraron estos señalamientos. Recuerda la calamidad de los grandes tsunamis, no construya ningún hogar por debajo de este punto. Es decir, si nosotros ponemos atención al entorno, a la historia y a los diferentes vestigios que están del pasado, podemos encontrar estas referencias que nos advierten y que nos ayudan a prevenir eventos desastrosos. La siguiente, por favor. No todo ha ocurrido en Asia o en Europa, ¿no? También en nuestro país tenemos representaciones pictográficas de los fenómenos naturales que se han presentado. Así les pongo este ejemplo, en el Códice Telleriano-Remensis, aparece esta inscripción. Les puse al lado derecho la paleografía para que ustedes puedan leerlo con bastante precisión. Dice año de 7 navajas y de 1460, según la era, vino un temblor de tierra y es de saber que como ellos tenían que se había de perder el mundo otra vez por temblores de tierra y van pintándolos es por años o por agüeros que anuncian, ¿sí? Entonces les tenía como agüeros, como advertencias de episodios que iban a ser funestos para las sociedades. Y su representación iconográfica la podemos ver ahí en el Tlaloyin, que es este símbolo con un ojito abierto. Eso representa que al sismo, pero también representa que fue durante el día, por eso está el ojito abierto. Tenemos representaciones pictográficas que han encontrado los arqueólogos donde se muestra este ojito cerrado y eso hace la significación de que se trató de un sismo que ocurrió durante la noche. Entonces así en los siglos prehispánicos, ¿sí? Así se representaban los sismos y así es como sabemos hasta nuestros días los eventos que se han presentado a lo largo de la historia de nuestro país, que han sido muchísimos. La doctora Virginia García Acosta, una extraordinaria investigadora, antropóloga e historiadora, ha dedicado buena parte de su vida a la recolección de eventos sísmicos en la historia de nuestro país y tiene una línea de investigación desde hace muchísimos años que seguramente les resultaría muy interesante a ustedes. La siguiente, por favor. Estas, digamos, eran las representaciones muy básicas que se han presentado a lo largo de la historia. Existen otras que son mucho más complejas, que tienen que ver con un desarrollo iconográfico más elaborado, más artístico, pero que en síntesis nos representan esta relación entre la naturaleza y la sociedad, ¿sí? Y cómo las sociedades han ido explicando estos fenómenos difíciles de comprender a las sociedades de su entorno. Así muchas epidemias, la siguiente por favor,
muchas epidemias eran comprendidas como castigos divinos. Lo mismo sucedía, por ejemplo, en el caso de los sismos, que eran considerados pues un mal que se recibía debido a comportamientos indeseados por las deidades. Y ese paradigma, digamos, y esa forma de representarlos ayudó a comunicar cuáles eran las causas incuestionables del origen de los desastres. La siguiente, por favor. Sin embargo, bueno, al paso del tiempo se han ido desarrollando reflexiones más profundas sin perder este carácter religioso, ¿sí? Y vemos así incluso algunas publicaciones muy primigenias, muy antiguas, ¿sí? Donde ya se habla específicamente de prevención, en particular asociada contra los sismos, ¿sí? O contra las epidemias, también son bastante comunes en la literatura histórica, y son la forma en cómo se fue creando un discurso, ¿sí? Un protocolo también de actuación ante los eventos desastrosos. En estos documentos, como los que ustedes están viendo, la siguiente, ¿sí? Se muestra qué se tiene que hacer ante un evento desastroso, esté asociado a una epidemia o esté asociado ante un sismo. Una de las primeras estrategias simbólicas, lo he denominado yo en un artículo que publiqué en España, tiene que ver con el uso de los santos patronos. En nuestro país, los patronos están vinculados a las peores amenazas que se han padecido a lo largo de la historia, y si ustedes revisaran o preguntaran en los templos de sus comunidades cuáles han sido los santos patronos de los templos o de las parroquias principales de su entorno, pues estarían encontrando también las principales amenazas para esa sociedad. Es decir, se trató de sucesos tan importantes, que pues una epidemia, un sismo, pero tan importantes que fue necesaria la ayuda divina. Y por eso se solicita el amparo de un santo patrono. La siguiente, por favor. En la Ciudad de México, que bueno, todos la conocemos, sabemos perfectamente que ha padecido múltiples desastres, ¿sí? Parte de los elementos comunicativos más importantes que se han presentado desde la antigüedad hasta nuestros días están vinculados con los santos patronos, y en particular con 4 vírgenes, que están además ubicadas en una orientación con relación a los puntos cardinales, ¿sí? En el norte se encuentra la Virgen de Guadalupe, en el oeste se encuentra la Virgen de la Bala, al sur se encuentra la Virgen de la Piedad, y en el este se encuentra la Virgen de los Remedios. Esas son las vírgenes protectoras de la Ciudad de México. Hasta nuestros días se hacen todavía misas, novenarios y distintos eventos. Eso habla de esa labor de comunicación, de un vínculo religioso, ¿sí? Providencialista, con una amenaza particular también y con un medio preventivo, aunque sea simbólico, ¿sí? En nuestro país tenemos esta particularidad de que la mayor parte de la población tiene algún tipo de religión, y entonces no es de extrañarse que estas vinculaciones y que estas comunicaciones perpetuadas a lo largo de la historia estén vinculadas principalmente a la religiosidad. La que sigue, por favor. Ya en el siglo XVII, pero particularmente en el siglo XVIII, empezó a cambiar este paradigma y esta forma de comunicar también los fenómenos naturales tradicionales al entorno de las sociedades, de las ciudades, y fue así que surgieron estas representaciones particulares de la naturaleza y del interior, por ejemplo, de la Tierra, ¿no? Algunas de las que podemos encontrar, yo aquí solamente dejé muy pocas por cuestión de tiempo. La que sigue, por favor. Nos ayudan a entender cómo se explicaba el origen de los volcanes, ¿sí? Cómo no estaban tan errados, pues no se habían equivocado tanto, sabían que tenía un origen profundo, ¿sí? Aunque no conocían en detalle la física del fenómeno. Sin embargo, a lo largo de la historia, estas interpretaciones pues, han sido bastante certeras. Sí, también existen representaciones muy fantasiosas en esto. Sí, la siguiente, de una vez. Pero la visita a estos espacios de actividad geológica, ¿sí? No siempre positiva, a veces muy arriesgada, pero permitió ir conociendo
la naturaleza de estos fenómenos y de estas manifestaciones tan comunes en algunas sociedades. Entonces, así es como se contaba, como se comunicaba en las escuelas y en la academia, qué era lo que estaba sucediendo con estos fenómenos particulares. La siguiente, por favor. En particular en el siglo XVII, sí, y digo siglo XVII, pero no hay periodos claros, no hay límites precisos en historia, son parte de procesos muy grandes, pero podemos encontrar ya, sobre todo en el siglo XVIII, un gran desarrollo de la instrumentación que ayudó a entender muchos de los fenómenos naturales, ¿no? Un hidrógrafo, un anemómetro, un barómetro incluso, ¿no? Que nos ayudan a entender parte de la física de los fenómenos naturales. Hay un libro que escribió Matthew Mulcahy, un historiador inglés, y en él identifica que el primer barómetro que llegó a las islas del Caribe llegó alrededor de 1580, ¿sí? Específicamente para identificar la presencia de huracanes. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se presentaban huracanes en las islas, pues sufría afectaciones todos los plantíos de azúcar, y como eran colonia, entonces tenían que exportar el azúcar, y si se presentaba un huracán, pues no tenían la disposición de ese recurso, eso lo encarecía y generaba problemas económicos muy serios en Inglaterra. Entonces, por eso era importante entender la relevancia que tenían los huracanes y también comunicar con mucha anticipación su presencia, sus características, para tratar de desarrollar medidas que pudieran evitar esos efectos indeseados. La siguiente, por favor. Así, a lo largo de la historia podemos identificar múltiples instrumentos y personajes también que han sido el motor de estas disrupciones, ¿sí? O sea, las disrupciones entendidas desde una perspectiva de cambio, ¿sí? Podría ser abrupto, si lo queremos ver de esa manera, pero de un pensamiento bastante original, bastante claro, con argumentos sólidos, ¿sí? Que ayudan a plantear una idea diferente, aunque no exista un cambio asociado a esta idea de manera inmediata, ¿sí? Nosotros actualmente estamos en un proceso de transición, lo veremos más adelante, pero hay periodos en particular donde sí es muy notable la participación de personajes y también la comprensión de estos eventos desde un modelo distinto. La siguiente, por favor. Uno de esos cambios ocurrió en 1755, ¿sí? Y dio origen a un planteamiento, a una cosmovisión, un paradigma más social construccionista, ¿sí? Resulta que en 1755 se presentó en Lisboa uno de los desastres más importantes que han ocurrido en la historia de la humanidad, alrededor de 30,000 muertos según diferentes estimaciones, pero no es precisa la cifra. Se presentó el sismo, después del sismo un gran incendio y después del incendio un tsunami que arrasó totalmente con Lisboa. Si ustedes van a Lisboa todavía van a poder encontrar muchos de esos impactos en las viviendas, representaciones en los museos, ¿sí? Y muchísima literatura acerca de este acontecimiento. Pero lo importante es que en este evento, Voltaire, que era un filósofo político muy importante en este periodo ya, escribió un poema al desastre de Lisboa. Y en ese poema, él describió cuáles eran las causas que desde su perspectiva habían ocasionado el desastre. Obviamente ese poema estaba cargado de toda la perspectiva providencialista, ¿sí? Y él asociaba este desastre a todos los males de la sociedad castigados por las deidades, ¿sí? Sin embargo, Rousseau, que pues era muy joven en ese periodo y era sobre todo desconocido, escribió una carta y se la envió a Voltaire. La carta no la leyó, la guardó en un cajón, y al morir Voltaire, cuando revisaron sus pertenencias, se encontraron con este documento de Rousseau en donde le decía que no fue la naturaleza lo que congregó 20,000 casas de 6 o 7 pisos en este sitio en particular, que si los habitantes de la ciudad no hubieran elegido agruparse en edificios peligrosos, el daño habría sido mucho menor. Si hubieran vivido adecuadamente distribuidos y en casas más pequeñas, podrían haber escapado fácilmente en el primer impacto y habrían estado lejos del peligroso centro al día siguiente, pero se quedaron obstinadamente en el lugar
preocupados por su dinero y sus posesiones, y muchos fueron asesinados en consecuencia. Entonces, dice Rousseau, no fue solamente Dios, ¿sí? Tampoco hay que acusar totalmente a la naturaleza, hay que destinar buena parte de la responsabilidad en este desastre a la sociedad. La siguiente. Entonces, así es como surge un planteamiento distinto, ¿sí? Y como muchos de los planteamientos que se han hecho a lo largo de la historia generan transformaciones y cambios importantes, así ocurrió con este evento, y a partir de entonces empiezan a realizarse distintas publicaciones. Uno de esos ejemplos es esta Historia Universal de los Terremotos, muy temprana, es de 1756, ¿sí? 58 más o menos, sí, 58, y ya muestra esa preocupación por conocer las diferentes manifestaciones sísmicas que se han presentado a lo largo de la historia. Entonces, por entender cuál es la presencia, la frecuencia de estos fenómenos recurrentes en ese entorno europeo. La siguiente, por favor. Posteriormente, ya lo que vemos son publicaciones pues, más cercanas a lo que nosotros denominamos como científicos, ¿sí? Donde ya se especifica el análisis en un solo evento y en particular en las características físicas o biológicas según se trate de la amenaza, ¿no? Entonces ya tenemos investigaciones sobre epidemias, ¿sí? Sobre las pestes desde 1800, pueden ver aquí esos ejemplos, ¿sí? Sobre las plagas, ¿no? Y cuáles son el origen de estas plagas. Y estas interpretaciones, que son comunicadas a través de estos documentos, pues tratan de dar a entender qué era lo que estaba sucediendo. La siguiente, por favor. Y ya, pues muy cercano a nosotros, a principios del siglo XX, se realiza uno de los más importantes aportes que sí cambian el paradigma, porque durante la antigüedad, durante muchos siglos, la ruta para comprender los fenómenos naturales era la física, ¿sí? Y eran las ciencias naturales. Sin embargo, a partir del siglo XX, este nuevo paradigma desde las ciencias sociales, en particular este estudio de Henry Samuel Prince, ayuda a entender que también las ciencias sociales pueden hacer un aporte muy significativo a la comprensión de los desastres y de las causalidades que están asociados. La siguiente, por favor. Y a partir de 1920, pues se desarrollan estudios muy esporádicos sobre los desastres, ¿sí? Principalmente en Estados Unidos, en Europa, en cada uno de estos espacios con relación a diferentes amenazas que son importantes para las sociedades. Pero en nuestro país en particular, este proceso se ve especialmente magnificado en la producción de distintos trabajos académicos a partir de los sismos de 1985 en la Ciudad de México. Este desastre, que fue mediatizado como ningún otro en la historia de nuestro país, ayudó a entender, ¿sí? La relevancia que tenían los desastres y que era importante atenderlos, ¿sí? Generó cambios, hubo una disrupción, indudablemente a todo el país nos sorprendió. Seguramente ustedes eran muy jóvenes y no habían nacido cuando ocurrió este acontecimiento, pero significó un antes y un después para la historia de nuestro país. Rompió en varios sentidos los paradigmas asociados a los fenómenos naturales solamente y empezó a buscar las razones más profundas de la causa del desastre. Y esas razones, pues, evidentemente eran sociales, empezó a identificar la corrupción como un agente característico también entre las causalidades de los desastres. La siguiente, pero uno de los cambios más importantes que se realizaron asociado con los sismos de 1985 fue la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. A partir del Sistema Nacional de Protección Civil se institucionalizó la protección civil en lo ancho y largo de nuestro país y se fortalecieron distintos niveles de gobierno para crear dependencias particular que atendieran a la población. Ahora para ustedes es muy familiar escuchar de protección civil, estatal o municipal. Sin embargo, pues este ha sido un proceso muy largo, así que nos ha llevado más de 35 años y que hasta nuestra fecha pues todavía hace falta bastante trabajo por realizar. Sin embargo, a partir del SINAPROC, ¿sí? Ya se crearon comunicaciones, es decir, documentos especializados muy interesantes que nos ayudaron a ver cuáles eran las manifestaciones más importantes que se presentaban en nuestro país, pero también el marco legal, también las recomendaciones,
también los primeros atlas para identificar la presencia de ciertos fenómenos en nuestro entorno, ¿sí? La siguiente, por favor. Y después de estos eventos, la ONU también marcó un paradigma diferente en la comprensión de los desastres a partir del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, que le llamaban entonces, ¿sí? Esto es importante porque hace 4 semanas, 3 semanas, no más, Mami Mamitsuro, la directora de la Oficina para la Atención de Desastres en la ONU, ¿sí? Declaró de manera literal que no existen los desastres naturales. Y explicó esto que les estaba yo mencionando hace un momento, de que las causas de todos los desastres siempre son sociales. Y entonces, después de varias décadas de insistir desde un enfoque social y humanista en que las causas de los desastres son sociales, por fin la ONU, la agencia internacional más importante, reconoce esto, ¿sí? Y lo va a utilizar ahora como parte de los modelos institucionales de comunicación a través del mundo. La siguiente, por favor. En particular, en los 90 surgió un grupo de investigadores canadienses, ingleses, mexicanos, latinoamericanos, que se autodenominaron la red, ¿sí? La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. Y pues indudablemente ha influido muchísimo el pensamiento desde Latinoamérica para el mundo. Tan así que buena parte de los fundadores de este grupo de la red, entre ellos Alan Lavelle, Andrew Maxray, Elizabeth Mancilla, Ramírez, Virginia García Costa, Anthony Oliver Smith, en distintos momentos fueron llegando a la red, no todos al mismo tiempo, pero buena parte de ellos sí, generaron un enfoque interdisciplinario, pero también un cuerpo teórico y conceptual que ha sido muy influyente para Latinoamérica y para el mundo. Ellos coincidieron con esta perspectiva de Rousseau en cuanto a que la causa de los desastres está en la sociedad y que es en la sociedad donde tienen que verse estos agentes particulares que más que naturales son sociales y que están vinculados a la vulnerabilidad como esta condición que hace susceptible a una sociedad de sufrir daños. Entonces, esto fue parte de un nuevo enfoque, ¿sí? También influido por distintas lecturas, en particular la de Kenneth Hewitt, Interpretations of Calamity, donde habla acerca de estos enfoques tradicionales en la comprensión de los desastres y el surgimiento de un modelo alternativo o de la vulnerabilidad en el que se inserta la creación de esta red. Entonces, la siguiente, por favor. Este nuevo enfoque ya planteó, como ustedes lo podrán ver, una nueva forma de representar los desastres, ¿sí? Y también las etapas por las que se tiene que enfrentar la prevención o se tiene que desarrollar la prevención, mejor dicho, ¿sí? De manera muy práctica, dividiéndolo antes, durante y después, pero también luego con mayor complejidad, identificando procesos más específicos como la rehabilitación, la reconstrucción, la prevención, la resiliencia incluso, ¿sí? Y cómo fortalecer medidas para evitar los desastres. La siguiente, por favor, ya estoy terminando. Bueno, uno de los enfoques más relevantes de los paradigmas también que han funcionado de manera más efectiva en México y que han servido de ejemplo para el mundo ha sido, junto con el SINAPROC, la creación del FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, que así se llamaba en un principio, hay que entenderlo por el periodo en el que fue creado, ¿sí? Pero a través, lo importante es que esta ha sido una de las principales herramientas económicas para atender las circunstancias relacionadas con los desastres. Además de que ese cuerpo que está conformado con el SINAPROC, pues incluye estas herramientas como el FONDEM, también crearon dependencias particulares especializadas con la investigación de desastres, como el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ahí, la siguiente, por favor. De manera muy particular, hemos establecido una vinculación de hace varios años y hemos tratado de vincular a los periodistas con la comprensión de estos procesos que ahorita estoy explicando de manera muy rápida, pero para que fortalezcan sus capacidades y entiendan que no podemos asociar los desastres al fenómeno natural. Es común que en las noticias periodísticas ustedes lean, ¿sí? Debido el huracán mató 50 personas, el huracán inundó, el huracán destruyó la vivienda. Y pareciera como muy claro, como muy lógica la relación, sin embargo no lo es.
hay que procurar que los periodistas realicen un trabajo de investigación más profundo para que encuentren esas causalidades. En el año 2018 publiqué un artículo sobre sismo o desastre en la Ciudad de México y hago un análisis de este periódico que se llama Animal Político y hago observable cómo en pocos días cambiaron su discurso de ser naturalista a buscar las causas sociales del desastre que se había detonado en la Ciudad de México durante el 2017 con el sismo. Y es así, así debe ser, o sea, tenemos que buscar esas causas de fondo que son siempre sociales. Y hemos realizado en el CENAPRED algunos eventos con la participación de múltiples periodistas nacionales e internacionales de los medios más importantes de nuestro país. La siguiente, han sido muy receptivos y se han creado múltiples productos también que comunican las manifestaciones naturales y las causas de estos eventos. Pueden consultarlos ustedes a través de la página del CENAPRED. Su director, el ingeniero Enrique Guevara, es muy generoso y puede establecer vinculación con todas las instituciones de nuestro país y han generado productos audiovisuales y gráficos muy atractivos como infografías que pueden ser comprensibles para cualquier persona. La siguiente, por favor. Sin embargo, pues bueno, también actualmente estamos viviendo un paradigma que no sabemos hacia dónde nos pueda llevar, ¿sí? Con la desaparición de fondos que se dedicaban específicamente para la investigación, por un lado, pero también para la prevención y para la atención de los desastres, sobre todo para el trabajo de respuesta. Entonces, miles de efectivos que se dedicaban a la respuesta, atención de emergencia y que contaban con recursos, pues ahora no es seguro de dónde van a surgir ese dinero, ni tampoco la administración o la burocracia que los va a hacer efectivos, ni el tiempo en el que estarán disponibles, ¿no? Estamos viviendo un proceso de transición, no diré más sobre el caso, hay que dejar que también que el tiempo nos explique un poco la razón de los cambios y cuáles son sus consecuencias, pero mientras tanto, pues tendremos que estar a la expectativa de cómo se puede tratar de evitar el dolor ajeno y tratar de disminuir las pérdidas asociadas con los desastres. Yo creo que con las pocas evidencias que les he mostrado ahorita y de manera tan rápida podemos pensar que los desastres no son naturales y que son en su mayoría asociados a causas sociales y que definitivamente a lo largo de la historia se han presentado diferentes paradigmas y que los procesos de comunicación están representados a través de diferentes manifestaciones iconográficas, a manera de monolitos, a manera de hemerografía, a través de productos audiovisuales, etcétera. Entonces, pues hasta aquí mi participación. La siguiente. Zenone Vero, Eben Trovato, dicen, es difícil llevar un relato tan grande, pero espero que les genere ciertas intereses y que sigan reflexionando sobre estos temas que para nosotros nos parecen muy relevantes. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, excelente, doctor Padilla. La verdad es que seguimos con mucha atención tu ponencia y con sobre todo grandes reflexiones porque exige y demanda a los medios de comunicación, como bien lo ha señalado, cambiar el paradigma. Y eso va a tomar tiempo a la industria, pero sin duda me da mucho gusto ver que ya están en la brega, dando la batalla, intentando, capacitando justamente a los periodistas, a los reporteros, a los editores, ¿no? Que finalmente están ahí supervisando diferente tipo de información al respecto. Me da mucho gusto. Doctor, ayúdeme a entender si me quedé bien con el tema. La piedra de toque de tu ponencia está en la prevención, si entendí bien. Pero año con año escuchamos en diferentes estados de la República que se repiten estas inundaciones, estos destrozos sobre casas, sobre que se ponen en la vereda de los ríos. ¿Dónde dónde se tiene que poner el mensaje justamente para poder incidir en lo que dices de la prevención? Porque por un lado, pues los medios reportan lo que pasa sin reparar justamente en todo esto, y por otro, se presentan los fenómenos año con año. Si nos puedes ayudar a esclarecer este punto, doctor. Claro, con muchísimo gusto y muchas gracias por esta pregunta. Cuando vuelo de la Ciudad de México con destino a Colima, desde la ventanilla del avión volteo hacia abajo a ver la Ciudad de México tan enorme, ¿sí? Y inevitablemente siempre me pregunto en qué están pensando todos los colegas que son consultores y que son personal de protección civil
cuando hablan de que es necesario realizar una labor de concientización en la sociedad para que tenga una perspectiva más preventiva sobre los desastres. Es decir, el reto es tan enorme, sí, tan enorme que resulta casi imposible la labor de llevar a cada familia un folleto o un agente de protección civil para que les dé un curso o un taller intensivo sobre prevención. Es una labor imposible. A una escala de país es todavía más difícil. Por eso hemos insistido, hemos cambiado el modelo, hemos tratado de fortalecer este nuevo paradigma de la comunicación, porque estamos profundamente convencidos de que son los medios de comunicación quienes nos van a ayudar a fortalecer ese cambio de conciencia necesario en todo nuestro país. Los medios son de manera determinante los que se encargan de crear un imaginario del desastre. A través de los medios de comunicación nos dicen qué tan grande es el desastre, por decirlo de manera muy simple, qué tan importante, cuánto tiempo tienen que estar al pendiente la sociedad de la emergencia y cuándo desaparece esa amenaza, aunque continúe ahí. Actualmente estamos viendo que para muchos medios de comunicación pareciera como que la pandemia dejó de ser una amenaza real y tienen otras noticias en primera plana, tal vez porque piensen que se cansó la sociedad. Sin embargo, la amenaza sigue ahí, está latente, y países de Europa ahorita están teniendo un incremento mayor de contagios, ¿sí? Y están a punto de cerrar sus ciudades. En nuestro país todo llega después de Europa y seguramente esta ola continuará. Ojalá de verdad que estos diálogos con la sociedad, con los estudiantes, permita que cuando ellos tomen decisiones, cuando ellos estén frente a las direcciones de los más importantes medios de comunicación de nuestro país, recuerden esta charla, ¿sí? Y ayuden a fortalecer la investigación social sobre los desastres y ayuden a diseminar esta idea de la importante y determinante labor que tienen los medios de comunicación para que la sociedad entienda que las causas de los desastres es la misma sociedad. Nosotros construimos condiciones de riesgo que mal manejadas se convierten en desastres. Nosotros como sociedades podemos vivir mucho tiempo conviviendo con un riesgo, con un peligro, por eso vivimos junto al Popocatépetl, pero que se convierta en un desastre depende de la sociedad. Si se acerca a vivir muy cerca del volcán, pues seguramente se verán afectados. Entonces, nuestra sociedad es la que determina el grado de exposición ante las amenazas y las consecuencias peores también. Por supuesto, leí con mucha atención tu artículo sobre el análisis cualitativo que haces de las notas en Animal Político y reflexionaba, estos grandes medios electrónicos, en particular las televisoras, cuando sucede un desastre lo que queremos es ver, ¿no? Todavía queremos observar la magnitud, como dices, la dimensión del fenómeno. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias podrías hacer a estos colegas que van a la cobertura porque pues les toca, ¿no? Los mandan, están en el SWAT team de cobertura, le dicen, mira, está Gamma, está Delta en Cancún, vas a la cobertura, pero no están reflexionando justamente tus paradigmas, el enfoque que le estás dando. Algunas reflexiones que les quisieras compartir a los estudiantes que tomarán los micrófonos y a los colegas que ya están en campo. Claro, con muchísimo gusto. Yo creo que uno de los problemas que tienen actualmente la mayoría de los medios de comunicación es precisamente que se quedaron en el paradigma obsoleto de los desastres naturales. Es urgente que se capacite al personal que trabaja en los medios de comunicación en las distintas áreas, ¿sí? Tú hace un rato mencionabas algo muy rápido, que podría pasarse por alto. Sin embargo, yo he trabajado también 7 años en periódicos como coordinador de edición y entiendo la dinámica del trabajo interno. Sé que un reportero puede escribir su noticia bien, cabecearla o ponerle el título adecuado, pero una vez que llega el editor la modifica y la ajusta al espacio que tiene disponible en función de los caracteres que le destinaron. Y eso puede marcar la diferencia entre que se diga desastre o que se asocia a desastre natural en 2 palabras, ¿sí? Por eso es importante capacitarlos y actualmente ya existen muchas alternativas.
hemos realizado varios cursos en Senapred, hemos dado varios talleres, varias conferencias, particularmente para periodistas, y ojalá que algún día tengamos la oportunidad de dialogar con sus estudiantes más en corto y más a detalle para mostrarles muchos ejemplos y hacer ejercicios también, porque este cambio no solamente se logra comentando, platicando, sino hay que ponerlo en práctica y hay que ver cómo se está construyendo, cuáles son los elementos que construyen ese acontecimiento que de manera general lo denominamos desastre. En su momento, Eliseo Verón, ya en los años 70, es todo un clásico, pero a nuestra generación le ha servido muchísimo darnos cuenta que el desastre como el acontecimiento tiene múltiples elementos que lo determinan, que son actores, que son las coherencias, incoherencias, que tiene una topografía, que tiene una frecuencia. Todos esos elementos ayudan a entender cómo los periodistas construimos esa realidad, ¿sí?, a través del mensaje que emitimos a la sociedad. Y también es importante que se hagan estudios de percepción, ¿sí?, de recepción también, para que los periodistas podamos entender cómo la sociedad está recibiendo, está interpretando y está poniendo en práctica la información que nosotros le suministramos. Creo que por ahí sería la ruta. Buenísimo. Doctor, ya nos están llegando las preguntas de las personas que nos están haciendo el favor de compartir con nosotros esta mañana, y los invitamos a que lo sigan haciendo a través del hashtag ForoDEH, ForoD, para que por favor nos pongan ahí sus comentarios, sus preguntas. Bastantes buenas, me tomará tiempo escoger todas, pero hay una donde quisiera empezar. Nos pregunta Tifá Arcadia, dice: ¿qué diferencias hay entre la forma de hablar de desastres naturales en México comparado con otros países? Interesante por si otros países ya cambió el paradigma o siguen justamente repitiendo el que nos has comentado en la mañana del día de hoy, doctor. Bueno, tuve problemas con el audio para entender, pero voy a tratar de responder con lo poco que alcancé a captar. A mí me parece que en general, como lo mencioné durante mi presentación, hay un enfoque que está sosteniéndose a través de las instituciones y que era justamente de los desastres naturales, ¿sí?, a través de la ONU, pero que recientemente está haciendo un cambio a ese paradigma, ¿sí? Se los dije hace 3 semanas, no más, ya existe un cambio de enfoque, un nuevo discurso y una elicitación del discurso diferente a lo que era tradicionalmente comprendido. Eso va a ser un cambio indudable. Ahora, durante varias décadas estuvimos promoviendo que el FONDEN y el FOPREDEM dejaran de llamarse Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Ahora finalmente los han desaparecido y ya no hay necesidad de solicitar ese cambio, ¿sí? Sin embargo, este modelo pues ha sido global en realidad. Pero hay que tomar en cuenta, yo por eso les mostré también en las distintas diapositivas los otros modelos, los otros paradigmas. ¿Por qué? Porque actualmente estamos conviviendo con al menos 3 modelos característicos en la comprensión de desastres. Por un lado, el providencialista. Podemos ver en los videos del sismo del 2017 en la Ciudad de México una pareja que está padeciendo el sismo y desde su cuarto están bajando a la corte celestial, ¿sí? No están pidiendo ayuda a la protección civil y solicitando que venga algún efectivo. Están hablando de la Virgen, los santos y San Pedro y Santa María y nos protegen. O sea, está presente ese modelo providencialista. También al mismo tiempo estamos conviviendo con el enfoque ingenieril o fisicalista. Tenemos instituciones como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde se desarrolla investigación especializada, así como en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, o la UNAM, o el CICESE, o redes también de investigación como la red SCLIM, la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, donde ya se desarrollan estos otros enfoques vinculados con las ciencias sociales y con las humanidades para comprender los desastres desde una perspectiva más holística, más integral, más interdisciplinaria incluso, con la idea de tal vez algún día crear un marco teórico y conceptos afines que podamos comprender de la misma manera, porque ahorita tampoco hay acuerdos conceptuales, ¿sí? Lo que yo les estoy mostrando y mis reflexiones y mis descripciones y definiciones del desastre, se los dije desde un principio, es un enfoque profundamente cargado desde la historia y desde la antropología,
pero seguramente varios compañeros, colegas de Protección Civil ahorita están pensando en las definiciones tradicionales del desastre en la Ley General de Protección Civil y no coinciden, porque esas definiciones técnicas institucionales siguen asociando el desastre al fenómeno natural y excluyen de toda la responsabilidad a la sociedad, ¿sí? Entonces, vivimos en una etapa, lo comentaba hace un momento, de transformación, de cambio de un paradigma donde estamos viendo el colapso de las instituciones que se habían fortalecido con el pleno énfasis en la protección, primero en la respuesta y también en la prevención. ¿Qué va a suceder en los próximos años? No lo sabemos, nadie tiene una bolita mágica para anticipar qué va a suceder, pero básicamente estamos conviviendo con esos modelos todavía, ¿no? El fisicalista, el providencialista, ¿sí? También el naturalista. Los medios de comunicación siguen asociando el desastre a la naturaleza, los ingenieros están buscando las causas físicas de las manifestaciones naturales y los más religiosos siguen explicando los desastres a través de las divinidades. Recuerdo que se puso, todo mundo sabíamos en el 2017 lo que era el DRO, ¿no? Justamente ya todo el mundo entendimos lo que hacía esta persona para revisar los edificios. Hay más preguntas, doctor. Dice, ¿cuál sería, dice Blanca, nos pregunta, ¿cuál sería la sugerencia para los cibermedios como nuevos paradigmas de la comunicación de desastres y qué redes funcionarían mejor para la comunicación de estos eventos disruptivos? Muy bien. Bueno, yo les recomiendo mucho, de verdad, este número especial de la revista Sociología Mexicana que se publicó en el 2018. Lo pueden consultar de manera electrónica, gratuita, y ahí hay varios estudios donde se hace donde se muestra evidencia de cómo están funcionando las redes sociales en situación de desastre, particularmente en la Ciudad de México. Entonces, cómo funciona el Twitter, cómo funcionó el Facebook, cómo funcionó el WhatsApp en una situación de emergencia y de respuesta. Digamos, eso ya está claro, ¿no? Hay muchísima información. También hay publicaciones, hay libros especializados sobre periodismo y comunicación de desastres, principalmente si ustedes los buscan a través de Amazon, porque están escritos en inglés, en francés o en otros idiomas. Hay casi nada escrito en México sobre el tema y esa es una área de oportunidad. Actualmente estamos armando un libro sobre periodismo de riesgo, le llamamos nosotros, pero digamos en Latinoamérica, en inglés, en Europa, pues sí pueden encontrar algunas publicaciones. Principalmente hay guías también de las asociaciones de periodistas donde dicen cómo tiene que prepararse antes de acudir a una zona de peligro, ¿sí? Cuáles son las medidas, porque no es lo mismo atender un sismo que atender una inundación o que atender una epidemia. Debes contar con el equipo adecuado, ciertas vacunas, equipo técnico especial, extra, hasta baterías extras, pensar en que no va a haber electricidad, etcétera. O sea, es un escenario muy complejo, muy parecido al escenario de guerra, ¿sí? Pero es también más peligroso, diría yo, por el grado de exposición al que está el periodista en una situación de desastre. Que en una guerra, a pesar del desorden, dijera Borges, todo desorden compone un orden, pero en un desastre no sabes qué va a ocurrir en cada instante, ¿sí? Y el movimiento de un sismo pues abarca extensiones muy grandes y es inevitable que te puedas proteger. En una guerra sabes dónde pueden caer las bombas o los misiles y sabes cuáles son las zonas de resguardo. En una situación ante sismo, las réplicas se presentan en zonas muy amplias y aunque tú te sientas seguro en un edificio, puedes no estarlo. Entonces, se requiere capacitación, no es un juego. Hay que entender que los periodistas actualmente se están jugando el pellejo todos los días, además de que son muy mal pagados y sus servicios también son deficientes por las cosas, por los temas que hemos estado señalando, sí, porque hay imprecisiones, porque su discurso no es claro, porque hay omisión en la investigación, etcétera. Además de eso, no se están capacitando y están acudiendo a la cobertura de desastres prácticamente con la ropa que traen puesta en el día. Entonces, así vemos en las imágenes, en los enlaces,
por reporteras que van con falda y zapatilla a cubrir una inundación y tienen que sacarlas cargando literalmente en hombros la misma población, o que se inundan en pozos y ellos pueden convertirse en las víctimas. Entonces hace falta mucha capacitación. Es importante que los medios estén fortaleciendo la capacitación de su personal y que no los estén vulnerando. Yo lo he dicho en varias presentaciones. Nosotros estamos buscando regularmente la vulnerabilidad social en el entorno, ¿sí?, sin darnos cuenta que las propias empresas muchas veces son las que están vulnerando a su personal, porque no les dan prestación social, no les dan la capacitación, no entienden las fortalezas de cada uno de los periodistas, si puede estar en ese espacio o no. Tienen que hacerles estudios psicológicos para saber si va a poder enfrentar la situación frente a un montón de cadáveres que le va a tocar ver. Eso causa afectaciones emocionales y psicológicas, y normalmente después de una cobertura no se trata el tema, y por eso vemos muchísimos periodistas con problemas de alcoholismo, violencia intrafamiliar, divorcios, problemas con los hijos, desatención familiar, muchas problemáticas sociales vinculadas con los periodistas. ¿Por qué? Porque están afectados, ¿sí? Los periodistas requieren atención psicológica como en otros países la recibe el personal que atiende emergencias, ¿sí? Aquí no, aquí pues te encomiendas a tus amigos, se toman una cerveza, ¿sí?, con los cuates para relajarse e irse a dormir como si todo se acabara. Sin embargo, quienes hemos estado en situaciones de desastre sabemos lo que eso representa y cómo te genera ansiedad y cómo empiezas a temblar en la noche después de ver tantos cadáveres y después de ver tanto dolor. Porque uno es una esponja, somos humanos y somos sensibles. Y si no entendemos eso, pues entonces pues no servimos para este oficio. Este oficio implica que seamos sensibles ante la sociedad y que encontremos esas causas que ayudarían a fortalecer, ¿sí?, sus capacidades y a disminuir la vulnerabilidad. El darles ayuda, el darles apoyos, el darles paliativos es, como lo ha dicho la ONU, es regalarles un pez o un pescado, en lugar de ayudar a la sociedad a que aprenda a pescar y que se fortalezcan sus capacidades y que mejoren sus condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, pues esa labor todavía pareciera como que no le corresponde a los medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que sí, yo creo que somos bastante responsables. Comparto contigo, doctor. De hecho, hace unos meses tuvimos justamente unos foros con la UNESCO hablando sobre periodismo y pandemia, e inclusive sobre libertad de expresión y cómo estaban las condiciones de los periodistas. Los videos están ahí colgados también en el YouTube del TEC y de la UNESCO para que por favor los visiten. Y nos queda una última pregunta, aprovechando y dado que nos ilustraste con estas cartas entre Voltaire y Rousseau, que creo que pocos conocíamos, la verdad, fueron muy reveladoras. Zaira nos pregunta, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que los desastres tengan un enfoque plenamente humano, entendiendo que hace referencia al concepto, al constructo sociedad? ¿Qué disrupción habría que ocurrir para que se extendiera fuera de lo humano? Ay, caray, ¿cómo sería fuera de lo humano? No, yo creo que es muy importante fortalecer este enfoque social, porque como lo mencioné en reiteradas ocasiones, nosotros podemos convivir con un riesgo de manera permanente. Hay muchísimas sociedades, ustedes vayan a la Riviera Maya, a Cancún también, pueden ir a la India, Asia, y se van a dar cuenta de múltiples sociedades. Es más, el 70% de la población, cito un artículo de Anthony Oliver Smith, Sea Level Rise, donde él indica el 70% de la población está migrando hacia espacios peligrosos, principalmente las costas. Ahí están ubicadas las principales ciudades, ¿sí? Entonces, es lógico entender que toda esa sociedad va a estar más expuesta, porque existe también este paradigma de la falsa seguridad, de que las ciudades actuales son más seguras y pueden enfrentar cualquier situación. Sin embargo, está generando una exposición exacerbada, caótica ante ciertas amenazas, ¿sí? Estamos perdiendo como humanos ese miedo necesario, ¿sí?, responsable, y nos estamos volviendo más negligentes. Hay aquí un concepto que quisiera recordar, que quisiera destacar, lo propuso en su momento una antropóloga que se llamó Mary Douglas, que se llama inmunidad subjetiva, ¿sí? Los humanos en esta pandemia lo estamos viendo de manera muy común, nos sentimos inmunes
ante muchas amenazas. Pero esa inmunidad es subjetiva, ¿sí? Somos una especie profundamente débil, ¿sí? No tenemos una coraza, no tenemos dientes tan afilados, no tenemos garras poderosas, no tenemos superpoderes. Somos una especie profundamente frágil. Entonces tenemos que asumirnos como tal y tenemos que saber y reconocer que en todo nuestro entorno existen múltiples peligros y que tenemos que desarrollar ciertas prácticas o estrategias para fortalecer nuestras capacidades y sobrevivir de la manera mejor. Dijera Anthony Oliver Smith, de manera mutualista en esta convivencia con la sociedad, porque la naturaleza y sus manifestaciones han estado por siempre. Nosotros somos el agente que determina esta relación y lo que pueda suceder en el futuro. Yo lo entiendo así. Buenísimo, doctor. Vamos acercándonos hacia el final de esta excelente presentación y no quiero dejar pasar esta pregunta, dado las condiciones en las cuales estamos expuestos justamente ahora a esta dieta digital que estamos consumiendo todos los días y que se ha incrementado justamente en las condiciones actuales. Dice, Gabatrónica AN nos pregunta, ¿cuál considera que es el impacto de las denominadas noticias falsas en la generación de nuevas narrativas de desastres naturales? Sí, estos fenómenos de la infodemia y las fake news, la verdad es que hacen un daño terrible porque reducen la responsabilidad y la seriedad que tienen los casos de desastre. Sin embargo, entiendo también que son rasgos culturales. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Cultures of Disasters, que lo escribió un investigador, historiador neozelandés que se llama Greg Pankow, y él establece una serie de criterios analíticos muy interesantes para la cultura filipina, que tiene también muchas similitudes con la mexicana, ¿no? Por eso traigo a colación el tema. Es común que los filipinos desarrollen chistes de la tragedia. Seguramente les va a aparecer en la mente ahorita alguna anécdota en cuestión, ¿no? No quiero ahorita mencionar ningún chiste porque hay ejemplos muy negros, la verdad, sí, pero eso es un rasgo cultural que tenemos nosotros como sociedad. Hacemos chistes hasta de la peor tragedia. Tratamos de entender lo que está sucediendo a partir de nuestros referentes. Y nuestros referentes muchas veces se vuelcan en representaciones que para algunos pueden ser graciosos. Y ahí están los memes, y están las infografías, y ahí está la información tergiversada, y ahí están las fake news. Y para algunos es gracioso. Sin embargo, para las autoridades, para los consultores, para los grupos de profesionales de protección civil y de gestión integral de riesgos y desastres, son un problema. ¿Por qué? Porque sucede algo muy similar con los mitos, ¿sí? Con los rumores. Un especialista puede ir a una zona de peligro y decirle a la sociedad, ¿saben qué? Aquí existen condiciones para que se presente una erupción volcánica, por favor, aléjense. Pero si las personas creen más en las divinidades, creen más en que la montaña les va a hablar, creen más en los mitos, o en que es que nos avisaron ya, nos dijeron que aquí no va a pasar nada, creen más en esos rumores, se van a quedar. Ya hay estudios sobre ese tema. Luis G. Urbina escribió un libro muy interesante donde habla sobre las universales en la percepción del riesgo y cómo las sociedades, si tienen que hacer cambios radicales, prefieren no hacerlos, cómo si ocurre un desastre piensan que no puede ocurrir otro desastre en pocos días. O sea, una serie de interpretaciones que están vinculadas a esto que yo mencionaba hace un momento de la inmunidad subjetiva. Creemos que no nos puede ocurrir a nosotros. Creemos que eso es motivo de burla, que es motivo para reírnos, y así de manera más familiar estamos accediendo a esa información. Digo todos, porque a todos nos llega. Sin embargo, yo sí creo que es muy responsable hacer ese tipo de publicaciones. Me parece inaceptable. Me parece que las instituciones están padeciendo mucho la ola de información falsa y que todavía no se han desarrollado estrategias específicas para enfrentarla. Ahora con la pandemia se crearon sitios internet donde uno puede consultar la información más especializada, más institucional, pero no está escrita para un público general, ¿sí? Por más que quieran hacer caricaturas de la sana distancia, etcétera,
pues son inadecuadas para vincular con la cultura mexicana, creo yo. Me parece que es notable que hace falta ahí la participación de muchos egresados de escuelas de gestión integral de riesgos y el desastre que tienen un enfoque más holístico y más interdisciplinario para atender los desastres que están ocurriendo. Y ellos tienen un perfil mejor para saber cómo manejar desde el ámbito de la comunicación los mensajes más adecuados para la población. Tienen también ejercicios, ejemplos, la experiencia para crear información accesible a la sociedad y contrarrestar esas olas de desinformación que generan las fake news y estos otros fenómenos mediáticos. Pero hace falta mucha investigación, ¿eh? Ahí hay de verdad que varias investigaciones que ojalá que alguno de ustedes la realicen, porque no tenemos muchos datos de cómo están comportando, su duración, su impacto, la respuesta de la sociedad. Hace falta mucho trabajar en realidad. Interesantísimo, doctor. Aquí nos podremos, la verdad, hablar otro buen tanto sobre las plataformas, sobre la democracia, sobre la afectación al respecto y sobre todo también lo que comentaste de cómo esto está minando la credibilidad de muchas personas y de muchas pues, colegas periodistas que también hacen su labor para contrarrestar justamente estos efectos. Fue una gran mañana que nos acompañaron. Doctor, gracias por tu participación. Aprendimos de todo, de historia, de paradigmas. Fue una mañana muy enriquecedora, de cobertura, por supuesto, para todos los colegas. Y ya te estaremos invitando en eventos posteriores a la carrera de periodismo, inclusive para que nos expongas estos nuevos paradigmas tan interesantes que nos compartiste esta mañana. Termino haciéndote llegar de manera digital en este momento esta constancia que te expide el Tecnológico de Monterrey a través de la Escuela de Humanidades y Educación, por tu participación como expositor en esta gran conferencia, Paradigmas Comunicativos frente a los Desastres y su Prevención, en el marco del segundo Foro de Estudios Humanísticos y Disrupción de Paradigmas, Encuentros y Desafíos, que tuvo lugar el día de hoy de México para todo el mundo. Gracias, doctor Raimundo. Fue un placer tenerte esta mañana por compartir toda tu investigación y toda tu experiencia y sobre todo tu capacitación. Te estaremos dando puntual seguimiento al respecto. ¿Tienes alguna página, algunas redes donde te podamos seguir, que podamos estar al pendiente de tus publicaciones? Sí, claro. Tengo por ahí un sitio en academia que pueden consultarlo. Ahí están varias de mis publicaciones más recientes. También pueden escribirme a ese correo electrónico y con mucho gusto les paso enlaces. Tengo mi canal en YouTube, que no lo incluí aquí, pero que pueden buscarme así, Raimundo Padilla Lozoya, y ahí están bastantes audiovisuales, conferencias, talleres incluso que he dado. Ahí están de forma gratuita para todos los que quieran consultarlo. Y bueno, pues siéntanse con toda la confianza de verdad para comunicarse con su servidor. Yo estoy totalmente abierto y a disposición de ustedes. Creo que entre mejor podamos fortalecer las capacidades de todos nuestros estudiantes, tendremos una mejor sociedad en el futuro. Quiero agradecerle muchísimo a ti, Jorge, en particular al doctor Maximiliano Mesa y a todo el equipo que hizo posible este foro extraordinario, de verdad. Lo estaremos siguiendo en las siguientes presentaciones, pero sobre todo a todos los estudiantes y a todo el público que nos ha hecho el favor de su atención y pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias totales, dijera Cerati. Un abrazo muy fuerte para todos.